manera de ver el mundo y es nuestra propuesta permanente aquí en Frecuencia Cero, la más grande, la única y la más mejor del barrio de Mataderos. Hay una noticia que venimos siguiendo dentro del rubro educación y es la denuncia de cierre de al menos 3 jardines de infantes públicos porteños para este año 2025. Desde el gobierno de la ciudad aducen que no hay un crecimiento poblacional, que somos siempre los mismos 3 millones y pico de porteños y que no están naciendo chicos nuevos en la ciudad, entonces se necesitan menos jardines de infantes, o dicho mejor, no se van a necesitar tantos jardines de infantes, entonces los van a cerrar. No hay otra política pública que venga a reemplazar esto, no es que van a poner otros tipos de jardines u otros tipos de colegio, y tampoco van a poner más geriátricos, porque sí lo que está pasando es que la población porteña está envejeciendo. La cuestión es que nosotros vemos que año a año hay familias que se quedan sin vacantes en la educación pública y tienen que recurrir a un montón de otros recursos para que sus hijos e hijas se eduquen. Nosotros vamos a la fuente, tratamos de hacer eso siempre y hoy estamos en contacto con Josefina Ramos, profesora de prácticas y residencia en profesorados de la ciudad. Ella investiga procesos de reforma educativa en el marco del Instituto de Educación de Ciencias de la Educación de la UBA y es subvencionada por el CONICET. Josefina Ramos, bienvenida a Proscritos del Éter. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por este momento con nosotras y nosotros, Josefina. Y bueno, queríamos hablar contigo al respecto de esta promesa de cierre de jardines en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, es un poco o parto en todo caso de lo que planteabas vos, ¿no? Hay una excusa que tiene que ver con algo que se denomina estadística proyectiva. O sea, hay un número o un dato que justifica la fusión y el cierre de una cantidad de jardines de infantes, pero que en verdad, digamos, es parte de una política que viene por lo menos desde 2007 en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, esta estadística proyectiva, digamos, este cierre, esta fusión, pero en realidad hay que hablar, digamos, que de la relación que tiene esta última novedad de los jardines de infantes con un proceso de reestructuración del sistema educativo, ¿no? Digo reestructuración porque, bueno, es de índole legal, institucional, laboral, pedagógica, y me parece que lo que hay que hacer en todo caso es como comprender, ¿no? En ese marco, cuál es esta novedad, ¿no? De el cierre de los jardines. Por ejemplo, a ver, este número que vos traes también en relación a la baja tasa de natalidad de casi, digamos, el 50%, más precisamente el 44%, que es lo que plantea el gobierno, está extraído de indicadores socioeducativos que también produce el gobierno. Entonces es un dato, por eso te decía estadística proyectiva, que avala una política de Estado hacia el futuro, ¿no? Que van a ir cerrando instituciones. Ahora bien, hay otras instituciones. El gobierno propone otro tipo de instituciones a las que denomina unidades educativas, ¿no? Sí. Y que, bueno, justamente atienden a esta reestructuración que te estoy diciendo, porque hay otros marcos legales de contratación de quienes están, digamos, al frente de los grupos de las niñas. La institución en sí misma no es un jardín maternal o un jardín de infantes que está regulado por el Ministerio de Educación y por un diseño curricular donde también, digamos, todos hemos participado de cuáles son los contenidos, ¿no?, que esas infancias van a recibir. Entonces, digo, también una reestructuración, por supuesto, pedagógica y laboral, ¿no? Entonces me parece que hay como que entenderlo en este nuevo paradigma. O sea, se cierran jardines maternales y jardines de infantes o se fusionan y se propone un nuevo paradigma formativo para las infancias, para los más pequeños. ¿Y de qué se Entonces trata? Me parece que ahí...
¿De qué se trata esa nueva propuesta? Es una propuesta que es vieja. Tal vez ahora, digamos, como no sé te decía, por qué no me asombra. Claro. En realidad, bueno, en el 2007 empezaron, digamos, con la gestión del gobierno, cuando llega Macri, porque hay que recordar que, lo que siempre decimos quienes trabajamos en el campo de la educación, en mi caso yo formo maestras y también investigamos cuestiones vinculadas a la reforma contemporánea, ¿no?, del sistema educativo, decimos que, bueno, el gobierno hace un montón de balances y el gobierno hace un montón de reclamos frente a las situaciones en las que se encuentra, digamos, las escuelas y, bueno, las cuestiones de las evaluaciones de PISA y demás, pero el gobierno no recuerda que es una gestión que tiene hace 20 años casi ya. Entonces, digo, también hay un tema ahí de poder hacer un balance de todo lo que hicieron mal, o lo que no están haciendo, o lo que está faltando, ¿no? En este sentido pasa lo mismo con este paradigma de formación para los más pequeños. En el 2007, cuando asume Macri, no por eso digo este gobierno, porque sigue siendo el gobierno de la misma orientación política, había una cantidad de CPIs, de Centros para la Primera Infancia, que tienen, por supuesto, una propuesta completamente distinta. Ahora voy a comentar un poco, pero bueno, eran solamente 20 y se supone que estaban destinados a los sectores más vulnerados. O sea, por ejemplo, un ejemplo concreto es que los alimentos que se dan en el marco de esa institución tienen que superar determinada cantidad calórica porque, bueno, se supone que esas infancias no comen en otro momento en el que está, digamos, por fuera de la escuela. Entonces, ahí hay un tipo de institución dirigida, ¿no?, a un tipo de infancia como marginal, ¿no?, vulnerada. Entonces, es un paradigma diferente de las concepciones de inclusión que tiene el jardín de infantes y el jardín maternal. Pero simplemente, digamos, eran 20 instituciones en ese momento. Hoy son más de 80 instituciones. Entonces, cuando el gobierno salía a plantear que, por supuesto, están cubiertas, ¿no?, las demandas de las vacantes, en realidad se está refiriendo a que estas instituciones pueden recibir hasta 11.000, el día de hoy, hasta 11.000 niñas, ¿no? Entonces, por supuesto, empieza como el debate sobre qué tipo de educación queremos, en qué tipo de institución, con qué tipo de profesionales a cargo de las infancias, cuáles son los contenidos. ¿De qué ministerio dependen esas guarderías? Sí, tanto los CPI como los CENI, Centros de Primera Infancia, dependen del Ministerio de Desarrollo. Pero, digamos, la dependencia del Ministerio de Desarrollo tampoco está, digamos, en diálogo, en articulación con el Ministerio de Educación. Ahí también es importante ver cómo, en realidad, lo que ocurre es que, bueno, son instituciones que ofrecen una carga horaria de 8 horas. Entonces, una puede tener escolarizada a su hijo esa cantidad de tiempo, y en la situación laboral que nos encontramos, también muy precaria cada vez más, ocurre que muchas familias optan, ¿no?, por este tipo de formación. Entonces ocurre también esa migración, ¿no?, desde este paradigma del jardín maternal y el jardín de infantes, este tipo de instituciones donde, bueno, todos sabemos, hay directores y directoras que están concursados, ¿no?, que han tenido una cantidad de puntaje y evaluaciones por el cual han llegado, y titulaciones por el cual llegan a su puesto de trabajo, donde también hay, digamos, un cuerpo docente que tiene la posibilidad de estar agremiado, ¿no? Si nosotros pensamos en los CPIs, ¿no?, pensamos en realidad cuidadoras o educadoras, como el gobierno les dice, educadoras, y no tienen por qué estar tituladas, por un lado. Y por otro lado, tampoco, digamos, que ese perfil laboral que tienen les permite agremiarse, por ejemplo. Claro. Entonces hay un montón de cuestiones de ruptura, de reestructuración, ¿no? Ni hablar de las cuestiones pedagógicas vinculadas a los diseños curriculares. Bueno, esas que son súper importantes, desde luego, tampoco están reguladas por el Ministerio de Educación en los CPI. Entonces, bueno, es cerrar jardines maternales y jardines de infantes que constituyen hoy el nivel inicial del gobierno de la ciudad, que está además amparado por el artículo 24 de la Constitución de la ciudad, ¿no? Y abrir
¿no? CPIs y CERIs. Me parece que son centros de desarrollo infantil, ¿no? Sí. Me parece ahí que, por ejemplo, esto que te decía, el dato de crecimiento, en el 2007 eran 20 CPI, con la RETA llegaron a ser 56 y hoy estamos hablando de 80, ¿no? Y esta capacidad que tiene el gobierno de ofrecer 11.000 vacantes ahí, en este circuito. Entonces, han proliferado en todos estos años. O sea, es una novedad, digamos, pero que en realidad viene como, es toda una tendencia en materia de educación, que por supuesto también se asocia a las transformaciones que está teniendo el sistema educativo en el nivel medio, ni hablar en la formación docente, que es a lo que yo me dedico específicamente, pero bueno, ahí me parece que es importante como verlo de conjunto, ¿no? Por eso te decía esto de las cuestiones de comprender la estructuración en todos sus sentidos. También es importante, digamos, ver que estos CPIs, por supuesto, dependen del Ministerio de Desarrollo, pero también tienen atrás fundaciones y ONG. Entonces, como uno rasca un poquito en esas fundaciones y ONG, sin ir tan lejos, digamos, un ejemplo es la Fundación Macri, ¿no? Claro. La Fundación Macri con el lema de el liderazgo educativo, que ya pinta el paradigma educativo, ¿no? El liderazgo educativo en el emprendedorismo, las capacidades, las habilidades, bueno, todo lo que propone esta fundación, al mismo tiempo también ofrece formación gratuita, ¿no? Para los maestros y las maestras, ¿no? Formación que después estos maestros y maestras también pueden hacer valer a modo de formación en su carrera docente. O sea que, digo, ahí también hay algo de que las fundaciones, por supuesto, las fundaciones que dependen en la mayoría de los casos que las ONG están vinculadas con multinacionales, ¿no? Con todo el sector empresarial. Todas esas fundaciones, por supuesto, que van a estar sin duda, digamos, a favor de un paradigma más vinculado a las capacidades, a las habilidades socioemocionales, que en otro momento hemos conversado sobre eso. Claro. Entonces, hay una puja por los sentidos de la educación. Y siempre por los sentidos de la educación, digamos, de las clases populares, porque sin duda estamos hablando de quiénes van a la escuela pública, ¿no? Vos decías recién, bueno, a veces uno cuando no consigue jardín maternal, o bien va a un CPI, ¿no? Esta modalidad de CPI o CERI, o si no, acude a una escuela privada. Entonces se está vaciando, ¿no es cierto? Y me parece que eso es algo como importante a tener en cuenta, o sea, todo el paisaje, lamentablemente. Creo que también tenemos que pensar, aunque por supuesto estamos hablando de infancias y de niños muy, muy pequeños, ¿no? Cuando hablamos del maternal, que el sistema educativo argentino tiene todo hasta hace no tanto, y ahora se está desmembrando ese sentido. Tiene un sentido que conducía a la juventud, o debería seguir conduciendo a las juventudes hacia la universidad. Tenemos una universidad que, bueno, claro, una universidad que está en una situación crítica, ya lo sabemos por las grandes movilizaciones del año pasado. Una educación superior, porque la formación docente, que también es de nivel superior, o sea, tanto la formación docente como la universidad, ambos circuitos están sufriendo procesos de transformación y también de reducción de presupuesto enormes. Entonces digo, estas tendencias que venimos escuchando para la escuela secundaria, del emprendedorismo, de las modalidades de trabajo más vinculadas a las plataformas, ¿no?, digitales, alejan, por supuesto, a la juventud del ingreso, ¿no?, a la escuela universitaria, a la formación universitaria. Hace poco escuchaba, yo también, está bueno decirlo, me parece que es importante, además de investigar y de formar a maestros y maestras. Tengo 3 hijas en edad escolar, una de ellas casualmente terminando el jardín maternal y empezando el jardín de infantes, y 2 en escuela primaria pública, las 3, ¿no? Sí. Entonces, bueno, conversando con otras madres, ¿no? Esto es interesante, están haciendo el ingreso a las escuelas preuniversitarias, y algunos de sus hijos ya entraron a los primeros años de las escuelas preuniversitarias. Este año, en la ciudad de Buenos Aires, hubo un altísimo índice de niños que no superaban las cuestiones elementales de comprensión lectora. Sí. ¿No? Un 70%.
es una barbaridad. Bueno, yo lo vivo. Entonces, con mi hijo de 14. Es así, es tal cual. Me lo han dicho en reuniones de padres, no por el caso puntual de mi hijo, sino en general, reuniones de padres generales, las autoridades de los colegios secundarios, diciéndonos a los padres, bueno, acá estamos con un problema de comprensión lectora, así, asá. No es de uno, es de todos, vienen así de la primaria y en la primaria pasa esto y esto. O sea, nos piden a los padres que actuemos, que apretemos, que enseñemos, que nos fijemos, cuando en realidad también estamos todos, no solo los docentes, sino todos los trabajadores, toda la clase trabajadora, abrumada por una economía que no nos permite asomar la cabeza y tener 2 minutos de paz. Sí, eso sí, por supuesto que las condiciones materiales son fundamentales, pero hay una cuestión más simbólica y cultural, me parece, ¿no? También, y que tenemos que también como comenzar a advertir, todos los cursos de formación, o sea, la formación de los maestros y de los profesores de la escuela secundaria, o sea, quienes educan a nuestros niños y a nuestras juventudes, digamos, sí, sucede en el marco de los profesorados, que se llama formación inicial, y algo posterior a la titulación, que se llama formación continua. Tanto en la formación inicial como en la formación continua, que son los cursos de capacitación, en ambos trayectos los contenidos están totalmente orientados a otro tipo de formatos textuales. Nos plantean, hay que enseñar a partir de Twitter, de producción de chat, de WhatsApp, de conversación. O sea, digo, es interesante eso también, ¿no? Como el texto más largo, más denso, más rico, ¿no? Aparece cada vez menos en la formación del profesorado. Porque, digo, y además con toda esta intencionalidad, ¿no? Claro. Entonces, digo, también vuelve a aparecer esto de la disputa de concepciones y de contenidos detrás de la formación de los maestros, y que por supuesto llegan a las juventudes y a las infancias. Y es sencillo también de acceder, digo, porque bueno, tenemos las cartillas de la escuela de maestros, uno googlea, digo a quienes estén oyendo, escuela de maestros, ¿no? Y abre en esos portales la formación que se ofrece a maestros ya titulados, pero que bueno, que tienen que incrementar, digo tienen porque también es un sistema de puntaje que antes, esto es importante decirlo, antes de Soledad Acuña, la que fue ministra de Educación, los maestros y las maestras se recibían y tenían un puntaje por haberse recibido, y luego de ello hacían cursos, formaciones, bueno, nada, distintas titulaciones, universidades, lo que fuese, iban juntando una cantidad de puntaje en función de su trayectoria formativa. Claro. Bueno, Soledad lo hizo, Sole lo hizo, y bueno, no hace, ¿cuándo fue? Hace 3-4 años, se planteó que ese puntaje volvía a 0 cada 5 años. Entonces los docentes tienen que salir. Sí, claro, así fue como lo mandó ya, en ese momento inauguró esa comunicación directa fue parte de su gestión distintiva, ¿no? Que nos mandaba correos con estas novedades. Y esto salió por un correo que nos llegaba directamente a nuestra casilla y nos comentaba esta nueva modificación, que cada 5 años nuestro puntaje volvía a ser y teníamos que salir corriendo, ¿no? A capacitarnos y demás. Entonces, digo, la oferta de capacitación que hay hoy está orientada justamente no a la comprensión lectora, no a la diversidad de textos, porque por supuesto entiende que hay que poder manejarse en las nuevas, en lo que proponen, ¿no? Las transformaciones de la tecnología. Claro. Por supuesto. Pero digo, no únicamente, y además no cuando esa orientación de algún modo nos aleja de digamos, la exigencia formativa que van a tener las juventudes para ingresar a una escuela universitaria. Me da la sensación... vamos terminando esta entrevista porque el tiempo es tirano, pero me da la sensación de estar viviendo en una distopía terrible. Como que nos están... No sé si nos han ganado porque Almafuerte decía que no te des por vencido ni a un vencido, pero nos están tomando las juventudes y las niñeces para carne de cañón de las multinacionales, de las empresas, del poder real.
Tengo una buena noticia en este sentido, y está bien lo que es algo más fuerte. Casualmente el próximo mes, el 25 de febrero del próximo mes, se cumplen 11 años de una escuela, de un jardín de infantes, ¿no? En el barrio Parque Patricio, sí, que fue recuperado por los vecinos en asamblea. Los vecinos en asamblea en ese verano, justamente frente a la demanda que tenían, necesitaban un jardín de infantes, habían conseguido que ese emplazamiento se destine a esos fines más sociales, y el gobierno demoraba. Finalmente, en asamblea los vecinos tomaron el predio. Tomaron, pero yo también fui parte de esa toma y me enteré, me invitaron a esta toma mis estudiantes del Mariano Acosta, claro, en ese momento, que estuvieron sosteniendo la toma, pero lo importante fue el nombre de la escuela. Después ellos la denominaron Fuente Alba, pero después fue todo el proceso, digamos, de sostenerlo, de llevarlo a la legislatura porteña, de que se aprobara la construcción de jardín de infantes, ¿no? Y que finalmente en el 2017 se abre, después de muchas idas y vueltas, y bueno, lo que necesitaba el edificio para que pueda recibir infancias. Pero digo, también, ¿no? Nuevamente, frente a la demanda que tenemos concreta de apertura de jardines de infantes, hay una alternativa, y la alternativa en ese momento, los vecinos, los estudiantes del magisterio, algunos profesores, bueno, tratamos de construirla de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, tal vez habría que indagarlo bien. Yo lo estuve, es un recuerdo, después estuve mirando también y consultando con quienes se quedaron más tiempo en la toma, y efectivamente el escuela existe, digamos, ¿no? Claro. Pero habría que ver si tal vez fue la única que se abrió, ¿no? En ese periodo. Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa, Josefina, te tomo la propuesta y si querés, juntos producimos una próxima nota con gente que esté hoy en ese jardín. Si quieren, se vienen a la radio o hacemos un enlace de a varios y lo charlamos la próxima, porque me súper interesa. Sí, lo podemos hacer, y además tenemos ahí la fecha, ¿no? Que claro, que es el 25 de febrero. Estamos con tiempo. Josefina, muchas gracias por este momento en Proscriptos del Éter, muy interesante, como siempre. Dale, un abrazo, gracias. Otro para vos. Estábamos hablando con Josefina Ramos, profesora de prácticas y residencia en profesorados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella investiga procesos de reforma educativa en el marco del Instituto de Educación de Ciencias de la Educación de la UBA, y es una estudiosa subvencionada por el CONICET para hacer justamente estos estudios.